Ahora sí, estamos listos para la parte final, que es el famoso estatus epiléptico. Entonces, hasta ahorita hemos conversado de un paciente que tiene crisis a repetición y hace epilepsia, ¿no? Y luego hemos hablado de un niño que hace una crisis, que es febril y ahí queda. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos si nos encontramos frente a un adulto o a un niño con una crisis? O sea, ahorita hemos hablado de lo crónico, la epilepsia. Hemos hablado de la que va con fiebre. Pero ¿qué pasa si estamos frente a una crisis que no va con fiebre? ¿Correcto? En un niño o en un adulto, una crisis que va o no va con fiebre. ¿Cómo lo abordas? Entonces, en teoría, la gran mayoría de las crisis van a contenerse solas en 2 o 3 minutos. Por lo tanto, la persona en la calle donde le agarra la crisis, ahí mismo va a quedar y no se va a repetir. El problema radica cuando una persona está en el hospital y ahí tiene una crisis. ¿Qué hacemos? ¿Lo tratamos o no? O una persona que ha tenido una crisis en la calle y no para y sigue estando en crisis llegando a tu hospital. ¿Qué hacemos? Entonces, la conclusión a esa pregunta es, ¿qué pasa si lo dejo convulsionando? Si lo dejo convulsionando, este paciente puede entrar en estatus. Y si entra en estatus, ya no va a salir de la convulsión hasta no generar un daño neurológico. Entonces el estatus epiléptico es importante estudiarlo porque 60% de estos estatus generan un daño neurológico irreversible. Entonces yo tengo que tratarlos. ¿Ya? Entiendan, por eso es. Pero lo malo es que son muy raros. Entonces yo no tengo cómo saber si estoy o no estoy frente a un estatus epiléptico. No tengo cómo saber. Por lo tanto, el estatus epiléptico tiene un manejo empírico, porque yo no sé. Entonces no voy a esperar hasta darme cuenta porque generó daño. Entonces el estatus epiléptico se define como un paciente que está en una crisis convulsiva, que puede ser tónico-clónica, mioclónica, tónica o clónica, esos 4 tipos, que no se detiene por más de 30 minutos. Esta es la definición epidemiológica. O también la crisis que tiene más de 3 crisis sin recuperar el sensorio. Esas son las definiciones tradicionales, clásicas de un estatus epiléptico. Pero para cuando yo llego a media hora convulsionando, ya tengo el daño neurológico. Así que para cuando ya tengo la definición de 30 minutos o la de varias crisis sin recuperar la conciencia, ya tengo el daño neurológico establecido. Entonces, para evitar eso, las guías dicen, si se pasa de 5 minutos una convulsión generalizada tónico-clónica, o si se pasa de 10 minutos una focal, trátalo como si estarías frente a un estatus. Y la otra definición sería si es que tienes más de una crisis, o sea, se repite más de una vez sin causa. Entonces, si se repite más de una vez tu crisis sin ninguna causa ese rato, o mejor dicho, si tras la causa se da una crisis y luego se repite sin recuperar la conciencia una sola vez, ya asume que estás frente a un estatus. Entonces recuerden, el tratamiento del estatus se asume de forma empírica. ¿Correcto? ¿Para qué? Para prevenir el daño. Muy bien. Entonces, ¿qué dicen las guías? Las guías dicen, si estás frente a un paciente que está convulsionando, entonces tu manejo inicial implica colocar 2 accesos endovenosos. Un primer acceso endovenoso en un brazo, donde vas a pasar benzodiazepinas, y un segundo acceso endovenoso en el otro brazo, donde vas a epaminizar al paciente o vas a pasar anticonvulsivantes más potentes. Entonces, en el primer bracito, donde vas a pasar las benzodiazepinas, se recomienda de primera línea el lorazepam.
¿correcto? A dosis de 0,1 miligramos por kilo. En segunda línea, el diazepam. Y finalmente puedes dar clonazepam. ¿Correcto? Estos de acá, el más potente es el diazepam, luego le sigue en potencia el clonazepam, pero el lorazepam es igual de potente que el diazepam, pero es de acción más corta. Por lo tanto, tiene menos riesgo de intoxicación y de una posible abstinencia. Por eso de elección es el lorazepam. Ojo, o lorazepam. Todo estamos hablando vía endovenosa. Si es que no podrías acceder a la vía endovenosa, ¿correcto? Si no podrías acceder a la vía endovenosa, entonces puedes dar midazolam intranasal o intramuscular o intraóseo. ¿Ya? Entonces existen alternativas como el midazolam por otra vía que no sea la endovenosa. Pero lo recomendable es siempre buscar la vía endovenosa. Muy bien. Ahora, las guías dicen que paralelamente a esta vía de benzodiazepina debes iniciar en un segundo brazo, en un segundo acceso venoso, los otros fármacos que sean realmente los estabilizadores. O sea, las benzodiazepinas son manejos sintomáticos iniciales de control. O sea, lo único que hacen es, la benzodiazepina inhibe el foco neurológico para parar la crisis, pero no lo apaga. O sea, lo frena, pero no lo apaga. En cambio, los otros fármacos, estos sí apagan el foco. Aprende la palabra, apagar el foco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cesan la despolarización. Entonces, acá tú tienes a la fosfenitoína, que es una forma de presentación de la fenitoína, al valproato o ácido valproico y al levetiracetam. ¿Correcto? Fosfenitoína, valproato y levetiracetam. La dosis de fosfenitoína 20 miligramos por kilo y luego se puede pasar a un ritmo de hasta 100, 150 por minuto. Pero eso ahorita no es lo crítico. Lo importante es que recuerden que este es el procedimiento correcto que tienen que hacer. ¿Ya? Recuerden, la benzodiazepina debería hacer un efecto entre los 5 a los 10 minutos. Si no, se repite. ¿Ya? Y este de acá, la fosfenitoína y el valproato, deberían también hacer su efecto pasado los 10 minutos. ¿Ya? Si es que no tenemos una respuesta de haber repetido la benzodiazepina y haberle dado adicionalmente el fármaco epaminizante o el anticonvulsivante final, que es este de color rojo, entonces estamos frente a un estatus refractario. O sea, si no has cedido frente a la combinación de una vía con benzodiazepinas más un anticonvulsivante potente, entonces calificamos a la persona en estatus refractario, que suele ser los estatus que duran más allá de los 15 a 20 minutos. ¿Ya? Entonces, estas personas con estatus refractario inevitablemente tienen que ir a UCI. Estas personas en estatus refractario deben ir a UCI. Estas personas en estatus refractario van a tener que ser sedadas. ¿Con qué? Con midazolam, pero endovenoso. O con un barbitúrico. En UCI tienen que ser intubadas. Y finalmente tienes que hacer un electroencefalograma para monitorear estrechamente el estatus epiléptico. ¿Listo? Eso es lo que tienes que recordar. Por favor, no olviden, la fosfenitoína genera ataxia, genera arritmias, entonces está contraindicado si el paciente es cardiópata. El valproato genera daño hepático, por eso está contraindicado en hepatópatas. El levetiracetam es el que tiene menos efectos adversos. El que tiene menos RAMS es el levetiracetam. Por eso se usa de tercera línea cuando no he podido usar los dos. ¿Por qué? Porque la fosfenitoína es el más potente y con este es el que deberíamos arrancar. ¿Ya? Si alguien se pregunta, ¿por qué en dos brazos, Doc? ¿Por qué no le meto en el mismo? Porque si juntas benzodiazepina con fosfenitoína se cristaliza y sería un caos.
Chao.